de la exclusión, porque muchas Esta veces llamada se está la grabando. sociedad es excluyente. Sí, es excluyente, nos excluye. Muy bien, voy a presentar mi pantalla, por favor, para empezar nuestra sesión del día de hoy. A ver, un momentito. Por favor, con toda la confianza del caso, si hay cualquier duda, cualquier inquietud, no tengan temor de preguntar. Por favor, eso sí les voy a pedir en forma encarecida. Pues yo soy su amigo, su profesor, y estamos para poder aclarar algunas dudas que se pueden generar en el desarrollo de la clase. Muy bien, vamos a partir por este tema, como parte del tema de introducción, hablando de literatura. ¿Sí? Literatura. El tema de literatura, pues antes se llevaba como curso, ahora se lleva como área, ¿no? Literatura está dentro del área de comunicación. Entonces, como les decía, este primer bimestre vamos a platicar netamente todo lo que es teoría literaria. Chicos? Muy bien, entonces vamos a empezar. Y aquí empezamos con el tema de literatura. A ver, queridos alumnos, para ustedes, ¿la literatura será ciencia o será arte? ¿Cuál es su opinión? Quiero explorar sus conocimientos previos. De la literatura es arte, profesor. Muy bien, gracias Mauricio. ¿Alguien que quiere participar? ¿Alguien más? Mauricio dice es arte. Recuerden que ustedes el curso de matemáticas, ciencias, el curso de CIT es ciencias, el curso de inglés es ciencias, y literatura en este caso hace una excepción, ¿no? Como decía vuestro compañero, literatura es arte. Entonces, el día de hoy vamos a hablar todo lo que es de la introducción de literatura, y como propósito, nuestro propósito es que el día de hoy debemos conocer los distintos tipos de lenguaje, ¿sí? Los distintos tipos del lenguaje. En este caso, vamos a hablar sobre todo de las formas expresivas que utiliza la literatura y la forma netamente normativa que utiliza el lenguaje, ¿no? Entonces, en etimología vamos a indicar como etimología, la palabra literatura proviene del latín. Recuerden que nosotros lo que hablamos en el español, siempre las lenguas, las palabras van a derivarse del latín o del griego, ¿sí? Porque esas son nuestras lenguas madre, o es nuestra lengua madre, que el español pues ha enarbolado, ¿no? Entonces proviene del latín, que quiere decir en ese caso literae, ¿no? Que significa en otros términos letra. Bueno, eso como etimología. Ahora, como definición, acá indicamos que la literatura es el arte, ¿no? Es el arte de transmitir sentimientos. Esto es lo que decía vuestro compañero. Arte. No es ciencia. Porque recuerden, para que sea ciencia tiene que ser demostrado, comprobado científicamente, debe tener un método de estudio. En caso de la literatura, no tiene ese afán, ¿no? En la cual, dice en este caso, es el arte de transmitir sentimientos, expresar ideas a través del lenguaje. Puede ser en forma escrita, cuando en este caso vamos a leer una obra literaria, o alguna vez también en forma oral, ¿no? Cuando alguien nos cuenta una historia, etcétera, etcétera. Obviamente, en este caso, el mundo que rige es ficcional. Cuando decimos ficcional, no está en la realidad, está más allá de la realidad, ¿no? En la cual todo es posible. Ojo, recuerden que en la literatura todo es posible. Si algún momento ustedes deciden hacer literatura, no les van a decir, pues está mal, ¿cómo puedes escribir así? Etcétera. En la literatura hay libertad para escribir, ¿sí? Hay libertad para escribir. Muy bien, acá tenemos como ejemplo a esta saga seguramente algunos lo han visto en películas, otros en libros, el de Harry Potter, ¿no? En el Harry Potter, que es una saga, vamos a encontrar, por ejemplo, hechizos, fenómenos paranormales, ¿no? Entre los personajes. Hay elementos fantásticos, ¿no? Alguna vez sus personajes son, por ejemplo, monstruos o criaturas. Ahí seguramente ustedes han visto que vuelan los seres, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos la ficción, ¿no? Que está más allá de la realidad. Bien, un poco para ver el enfoque de la literatura. Ya ustedes están, ojo, recuerden que están en el tercer año, ya pasan a otro ciclo, en este caso el ciclo de lo que establece el ministerio. Entonces un poquito más ya se va complicando, ya tiene mayor complejidad, ¿no? Entonces, vamos a ver en este caso con los estudios de la literatura. En primer orden vamos a ver la historia de la literatura, ¿no? Ya saben ustedes que la literatura tiene una historia, tiene un antecedente. En este caso entendemos que la literatura surgió más o menos en la época de los sumerios con la obra de Gilgamesh.
la obra más antigua que se encuentra sobre la faz de la Tierra, ¿no? Los sumerios, en este caso de la cultura caldea siria, que data pues más antiguo que los griegos, que los romanos, que los egipcios, más antiguo. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de historia literaria, en la cual vamos someramente tratarlo, es la disciplina que estudia textos literarios insertados en su contexto histórico, social y cultural. Esto hay que tener muy claro, chicos. Es decir, una obra literaria, cualquier obra literaria siempre se va a ubicar a un movimiento literario. Y ese movimiento literario debe estar en un contexto ya sea histórico, que pasaba en esa época, en ese lugar, social como de las personas, cultural obviamente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos un poco de los griegos, en la época de los griegos, las personas creían que habían dioses, semidioses y personas, ¿no? Así como nosotros mortales. Esa era su forma de ver el mundo. Y obviamente cuando uno lee esas obras, eh, pues quizás va a ser como que habían dioses, semidioses, pero ese es digamos, su aspecto cultural, su aspecto histórico, cómo los griegos percibían el mundo de acuerdo a su cosmovisión, ¿no? Entonces ahí estudiamos la parte de la historia literaria, ¿no? También estudia la evolución de los géneros. Ojo, hay distintos géneros literarios, que eso vamos a ver en la próxima clase, los estilos y las formas literarias, ¿no? Cada escritor tiene su estilo literario, ¿no? Cada uno de los escritores que ustedes van a leer o han leído tiene su propio estilo literario. Otro aspecto que hoy y la siguiente clase vamos a hablar es de la teoría literaria, ¿no? En este caso se entiende como teoría literaria a un recurso multidisciplinario, o sea, en la cual se elabora una metodología que sirve para analizar las obras literarias. Por ejemplo, el realismo, como ejemplo el realismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú, vamos a imaginar que estudies letras, después de tener la secundaria, y tu docente diga, a ver, hazme un análisis de la obra, a ver, qué cosa, a ver, el 100 años de soledad. Entonces tú tienes que saber qué género está, qué especie está, cuál es el escenario, cuáles son los personajes, cuál es el tema, los subtemas, el mensaje, etcétera, etcétera. Ahí está toda la teoría literaria, ¿sí? ¿Qué más? Aquí vamos a encontrar también la crítica literaria, ¿no? Es un procedimiento para juzgar si es buena o mala una obra. Ojo, para hacer crítica, o sea, yo puedo ser crítica, no puedo hacer. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque para hacer crítica hay que estudiar ahí sí en la universidad 5 años mínimo. La San Marcos en este caso es la universidad que faculta en este caso la carrera de letras, ¿no? Entonces yo para catalogar una obra buena o mala, mínimo debo leer, ¿no? Debo leer. Entonces todas las obras que nosotros conocemos, los críticos lo valoran, ¿no? Los críticos lo valoran. Por eso sabemos, por ejemplo, que en la literatura peruana, Mario Vargas Llosa es un escritor connotado. Eso no lo digo yo, no lo dicen los lectores, ese lo dicen los críticos literarios que pues consideran que Vargas Llosa es un personaje muy completo porque utiliza distintas técnicas literarias, ¿no? Muy bien. Ahora sí un poco nos vamos a detener en este punto. Vamos a hablar de los textos literarios y los textos no literarios. Cuando hablamos de textos literarios, hablamos netamente de lo que son obras literarias, todo lo que es literatura, poemas, puede ser novelas, cuentos, obras de teatro, ensayo, etcétera, etcétera. Y los no literarios vamos a encontrar todos los demás textos que no tienen nada que ver con literatura. Ejemplo, a ver, un ejemplo puede ser un libro de receta de cocina. Es un texto no literario porque ahí te van a enseñar cómo cocinar, ¿no? Un periódico, por ejemplo, es un texto no literario porque ahí no, cuando uno lee un periódico no deleitas, no disfrutas, sino el periódico es para obtener alguna información, ¿no? Bien, vamos acá. Cuando hablamos de texto literario, chicos, en este caso indicamos que el texto literario tiene una función estética. Esto hay que tener claro, ¿ya? Tiene una función estética. Y cuando hablamos de estética, dirán, profe, ¿qué es estética? La estética es la belleza, ¿sí? Es decir, una obra literaria debe tener estética, debe tener belleza. Es decir, si yo leo una obra literaria, debo disfrutar. Es como ver una película, ¿no? Dices, wow, esa película es muy bella, es muy hermosa. Obviamente, en este caso, ese es el rol que cumple una película, debe ser de ser entretenida, ¿no? Uno no ve una película para aburrirse.
Igual una obra literaria, ¿no? Uno debe leer una obra literaria para disfrutar, para deleitarse. Obviamente ese deleite, ese disfrute implica pues que nosotros vamos a poner en funcionamiento nuestro cerebro, nuestra vista, nuestro cuerpo físico, obviamente concentrados. Si no, no tenía sentido, ¿no? Ahora, obviamente entre ver una película y leer una obra, hay mucha ventaja en la lectura. Ver, pues te echas a tu cama y ves tu película, pero leer, si no estás concentrado, no vas a entender nada. Entonces, ahí viene la ventaja de leer, ¿no? ¿Qué más podemos indicar? Que despierta sentimientos y emociones del lector. Obviamente, cuando uno lee una obra literaria, va a despertar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es si estás leyendo y de pronto te ríes solita, solito, o de pronto te pones triste porque la obra te llevó a ese lugar, ¿no? A ese, digamos, a despertar esos sentimientos, esas emociones. Hay personas, también me consta, mis alumnos alguna vez cuando leían lloraban, decían, ¿y por qué lloras, profe? Que me da pena. Ahí está el tema del texto literario. Otra característica del texto literario es que predomina la función poética, ¿no? Este tema de función, usted lo ha visto en segundo año, hay función metalingüística, función fática, función informativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y el lenguaje, en este caso, la función poética netamente corresponde a un texto literario, y en la cual va a usar, ojo, un lenguaje connotativo, ¿sí? Un lenguaje connotativo. Cuando dice lenguaje connotativo, es decir, no es literal, sino es sobreentendido. Entonces el lector tiene que interpretar, ¿no? Tiene que interpretar. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, dice así, es un pequeño verso, ¿no? Dice, mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Fíjate en este verso, hay un lenguaje connotativo porque no es literal, sino trasunta otras, digámoslo, otras formas de ver el mundo. Si alguien te dice a ti, por ejemplo, mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, fíjate, en la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Obviamente ahí el lector, digo el escritor, con este verso lo que trata es despertar emoción en el lector, ¿no? O cuando a usted, una de las chicas, un caballero le dice de esta manera, obviamente pues la chica se conmueve y dice, ah, bueno, qué bonita frase, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando del texto literario, ¿no? Del texto literario que utiliza, reitero, un lenguaje connotativo. Mientras que el texto no literario básicamente tiene una función de informar o describir. Sus libros, por ejemplo, de biología, de CIT, de historia, ¿de qué más? Sus libros de filosofía, de religión, etcétera, etcétera. Básicamente su función es informar. Tú no vas a leer, por ejemplo, un periódico y vas a disfrutar, ¿no? Lees y seguramente recibes noticias agradables o desagradables, pero no más, ¿no? Entonces el texto no literario básicamente tiene una función de informar, ¿no? Informar. ¿Qué más? Como otra característica, no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. El texto literario su intención no es despertar emociones, sino es frío, ¿no? Es frío. Por ejemplo, a ver, ¿qué texto? A ver, el texto de historia, vamos a poner así, habla de la guerra con Chile, por ejemplo. Cuando tú lees la guerra con Chile, vas a ver las causas, las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos posguerra, etcétera. Obviamente ahí pues no hay no te vas a, no vas a disfrutar por las causas ni por las consecuencias, obviamente te está informando cómo fue esa guerra, ¿no? Y obviamente utiliza un lenguaje de tipo denotativo. Es decir, todas las obras literarias, poemas, novelas, cuentos, obras teatrales, ensayos, etcétera, siempre el escritor va a usar un lenguaje connotativo, mientras los demás textos usan, en este caso, un lenguaje denotativo que netamente es literal, ¿no? Literal. Por ejemplo, yo digo, la mínima unidad de todo ser viviente es la célula. Es una información, ¿no? Conocimiento científico. Entonces es un texto no literario. ¿Sí? A ver, un poquito vemos esta parte. Aquí esta partecita, un poquito más profundizamos. La idea es que este quede claro para ustedes. ¿Qué dice acá? Texto literario
reitero, hemos dicho que utiliza un lenguaje connotativo en la que las palabras pueden ser interpretables, o sea, se pueden interpretar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, es tan corto, a ver, es tan largo el olvido y tan corto el amor, por ejemplo, acá. Hay que interpretar qué quiere decir la frase, ¿no? Ese verso, ¿no? Se dicen de manera indirecta, es decir, que son subjetivas. Cuando yo digo, es tan corto el amor y tan largo el olvido, obviamente ahí es subjetivo, entonces hay que interpretar, es tan corto el amor es corto, quizás no, uno no lo sé, ustedes que dirán, pero el amor se dice que es corto, pero cuando ese amor se termina, el olvido es largo, es eterno, ¿no? Entonces ahí vemos un texto literario en el cual el lector tiene que interpretar. ¿Qué más acá podemos tener? Los mundos son parecidos o muy diferentes a la realidad. Ojo, no son iguales, son parecidos, son muy diferentes a la realidad. Entonces, ahí por eso se dice que un escritor escribe una novela, por ejemplo, te lleva a lugares que tú ni te imaginas. Te hace andar por otros lugares, por otras realidades. Entonces, es la función de la literatura. Mientras el texto no literario, hemos dicho que utiliza un lenguaje denotativo, el lenguaje que busca es dar información objetiva directa. Ahí el que escribe no te lleva pues por lugares inhóspitos, desconocidos, sino todo lo que se puede ver, comprobar en este caso, ¿no? Otro más, no hay ficción, se remiten a la misma realidad. Todo lo que acontece y que están plasmados en los libros es un texto no literario, que utiliza un lenguaje denotativo. ¿Sí, chicos? A ver, me van a ayudar. Quiero ver si están atentos a clase. Un poco vamos a corroborar eso, ¿ya, chicos? Bien, acá tengo un librito que se llama La Constitución Política del Perú. Y yo les pregunto, este texto, este libro, La Constitución Política, ¿será texto literario o será texto no literario? A ver, ¿qué dice? No literario, profesor. No Texto no literario. literario. No literario, profesor. Muy bien, gracias Nelly, Rosa, Gina. Ojo, su participación los tomo bastante en cuenta y obviamente va a su notita. Claro. A ver, me repiten, ¿literario o no literario? No literario. Literario. Muy bien. Correcto, correcto. Muy bien, es un texto no literario. ¿Por qué, profe, la Constitución no es un texto no literario? Porque en la Constitución ahí están todos nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanos que debemos cumplir. Entonces tú lees la Constitución, no te vas a decir, wow, qué hermoso, qué lectura tan agradable. No, porque es frío. La Constitución, ahí están las leyes, y las leyes son frías, ¿no? Entonces, cuando tú vas a, por ejemplo, cuando vas a un juicio, el juez dictamina su artículo, el Código Penal, Código Civil, y te lo lee fríamente. Entonces, eso es un texto no literario. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, Don Quijote de la Mancha dice, el otro librito, ¿será texto literario o no literario? Literario. Literario. Bien. Gracias, Liliana, Nelly, Rosa, Gina. Claro que sí, es un texto literario, ¿ya? Texto literario. Obviamente el Quijote, ya saben, el autor es Cervantes, ¿no? El monstruo, llamado el monstruo de la naturaleza. Y obviamente cuando lees este libro es una parodia en la cual vamos a encontrar dos personajes, uno que es el Quijote y su amigo el Sancho. El Quijote es un loco y el Sancho es un cuerdo. Es la parodia entre los dos, entre la locura y la cordura, entre lo ideal y lo material. Obviamente ahí nos llevan por lugares inhóspitos, ¿no? Muy bien, es un texto literario. Luego dice acá, receta de cocina, sopa de calabaza y zanahoria. La sopa de, cuando ustedes, vamos a imaginar, no sabes cocinar sopa de calabaza y zanahoria, ¿qué es lo que haces? Vas a un recetario, y ya, vamos a poner, lees tu receta. ¿Esa receta será texto literario o no literario? No literario. No literario. Muy bien, es un texto no literario. ¿Por qué? Porque ahí pues es frío, ahí no vas a disfrutar. Es un texto no literario, ¿no? Porque ahí te vas a ir pela la calabaza, pica la zanahoria, no lo sé, pues échale ajos, aceite, etcétera, etcétera. Frío. No es que cuando tú lees tu receta, wow, te quedas emocionado leyendo la receta. Entonces no hay eso, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, para no olvidarme, me dan sus apellidos que han participado, para no olvidarme. Gina, tu apellido, hija.
Valdera Chapoñán. Gracias, hija. Luego participó Rosa, ¿no? Rosita, ¿tu apellido? Manuya Macho. Gracias, hija. Profesor, disculpe, mi audio bien bajo, no te escucho bien, profesor. A ver, ¿los demás me escuchan bien o está muy bajo también mi audio? A ver, por favor, ¿me confirman? ¿Me escuchan No, bien? profesor, se escucha No, bien, profesor. correcto. Perfectamente. Todo normal, profesor. Ah, ok, hija. Quizás si tienes unos audios, te podrías, quizás hay bullita por ahí. Te pones unos audios, por favor. Bien, a ver, luego me ayudó también, otra que me participó fue, a ver, ayúdenme, por favor, los que han participado. Yo, profesor, Nelly, ¿tu apellido, hija? Suquilanda Amaningo. Ya, Nelly. ¿Alguien, otro más que ha participado? Por favor, dígame su apellido para no obviarlo, si no se van a resistir conmigo. Ah, ese profe no participa y no me toma en cuenta. Por favor, con toda confianza. No sé Yo, si... profesor. ¿Cuál es tu apellido, hija? Escobedo Cayampi. Liliana, ¿no? Sí. Y gracias, hija. Ojo, a ver, ese tema tiene un pequeño comentario, ¿no? Si, por ejemplo, si por A por B se equivocan en dar las respuestas, no es que le voy a tomar su nota de su apellido y le voy a bajar el punto. No, eso no, ya no es, eso era en la época de nuestros padres o abuelos, seguramente, esa pedagogía. Ahora no, uno aprende con los errores, ¿no? Suponiendo que el Quijote me había dicho texto no literario, entonces yo les digo que porque es literario, entonces ahí aprendemos, ¿no? Pero participando, pero si no estoy atento a la clase, no participo y el que no participa, créanme, no aprende. Eso sí me consta. Alumno que participa aprende. Ahí, ¿por qué? Porque se supone que están atentos, ¿no? Bien, a ver, vamos a poner acá dos textos, ¿ya? Igual los que no han participado dirán, profe, a mí no me hace participar ese profe. Quiero que me participe. Acá tenemos texto A, título La Sandía, texto B, La Sandía. Hay dos textos, son cortitos. Lo que voy a pedir es que ustedes identifiquen, es decir, uno de los textos es texto literario y otro de los textos es texto no literario. Entonces me van a identificar, ¿ya? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Una voluntaria, un voluntario que me ayude. Yo, profesor. A ver, Nelly, te escucho, hija, a ver, La Sandía. Luego me ayuda Texto, Adriana. texto A, la sandía. ¿Cuál, si pronto se extraviera el día despidiendo una instancia llamarada por el acero fulgido rasgado, monstruo su carne roja la sandía, jazmín incandescentemente parecía, la larga deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Gracias, Nelly. Muy bien, gracias, hija. A ver, hija, lo que levantaste la manito, me ayudas con el otro texto, texto B. Ya, profesor. A ver, La Adriana. sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde ahí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Adrianita, tu apellido, dime, por favor. Seminario Espinosa. Gracias, hija. Muy bien, ahí tenemos los dos textos, seguramente algunos ya lo tienen la respuesta, pero igual voy a hacer una lectura más, ¿ya? O sea, acá me van a identificar cuál es texto literario y cuál es texto no literario, el texto A o el texto B. A ver, el texto A dice la sandía, cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Y el otro dice, texto B, la sandía. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que de allí pasó a Europa, luego a América, y tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conoce más de 800 especies de sandía.
A ver, los que quieren participar, darme su respuestita, me levantan la manito, ¿sí? Para ordenarnos, si no. A ver, muy bien, van levantando la manito. No tengan temor, reitero, por favor, si se equivocan, se equivocan. Y eso es lo que uno pretende buscar, que ustedes participen. A ver, voy con Liliana. A ver, Liliana, vamos contigo. Texto A, ¿literario o no literario? La primera es literario. Muy bien. Rosita, para ti, Rosita Manuyama. Rosa. Parece que quizás, si está mal tu audio, Rosita, me escribes al chat, ¿ya? Por favor, pueden escribirme. Profesor, dime, profesor, la escucho. Ah, ya, dime, ¿este texto es literario o no literario? No literario, profesor, porque nos están informando ahí nomás. Muy bien, correcto. Correcto, chicos. Como dice en el clavo. Muy bien. Sé que ustedes están atentos ahí y eso, pues ya no hay nada que retroalimentar acá, ¿no? Le dieron exactamente. La primera es un poema hacia la sandía y el segundo, es, como dijo vuestra compañera, es un texto informativo acerca de la sandía, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo no sabía que habían 800 especies de sandía. Bueno, ya sabemos alguna información. Muy bien. Continuamos. Vamos un poquito a ver esta parte, porque esto también vamos a estudiar las diferencias entre verso y prosa, ¿sí? Prosa y verso, ¿sí? Es decir, un escritor, su texto literario lo puede hacer en prosa o lo puede hacer en verso, ¿eh, chicos? En prosa o en verso. Ahora, yo les pregunto ahí, chicos, ustedes, ojo, acá estoy explorando sus conocimientos previos, les pregunto, ¿qué diferencia pueden notar entre prosa y verso? ¿Cuál será la diferencia entre prosa y verso? ¿O son iguales? Su opinión, chicos, acá. Su opinión, a lo que ustedes ven. No necesariamente me van a dar, porque todavía recién voy a plasmarles, les voy a explicar esto, pero quiero saber hasta dónde es su conocimiento previo. ¿Alguien tiene idea cuál es la diferencia entre prosa y verso? Bien. Profesor, el verso como que tiene más, ¿cómo se puede decir? Lo puedes leer y ¡Ay! Me puse nerviosa. La hija, tranquila, toma aire. Y es como que te da curiosidad. Ya, muy bien, En cambio, Liliana. el otro es como que más serio, como si Ajá, correcto. Muy bien, está bien, hija. Gracias por tu participación. A ver, Nelly. La prosa es que está en forma escrita natural, mientras que el verso debe de cumplir ciertas medidas y cadencia. Muy bien, gracias, Nelly. Gracias. Muy bien, chicos. Obviamente el escritor, cualquier escritor siempre se va a inclinar bien por la prosa o el verso. ¿Y cómo es prosa y verso, dirán ustedes? La prosa es cuando alguien escribe un texto, un libro, en este caso un texto literario, y pone, por ejemplo, el título, ya, por ejemplo, La Caperucita Roja, título, ¿no? Y empieza del siguiente renglón. Había una vez una caperucita que se fue al bosque, Termina el renglón al pie otra vez, seguido. De cabo a cabo, como dice, de renglón, va al otro renglón, a otro renglón. Esa es prosa. Y verso es lo que ustedes conocen, lo que es poesía. La poesía se escribe pues con métrica, con rima, con ritmo. Obviamente hay que ahí conocer estos elementos, ¿no? Porque si no conocemos, ahí no estaría correcto. Ahora, ¿cuál es la más difícil de hacer? Obviamente el verso. Es la más difícil de hacer. La prosa es más sencillo porque ahí empiezas a narrar en forma secuencial. Es como yo te dijera, cuéntame una historia de una anécdota del Estigo, por ejemplo. Tú me puedes contar en forma oral. Y si te digo, escríbeme tu anécdota, obviamente al escribirme tu anécdota lo va a hacer en prosa. ¿Sí? Una vez me pasó esto, termino el otro renglón, de cabo a rabo, como se dice.
Esa es prosa. Entonces el verso, reitero, es la más compleja, hay que elaborarlo bien, porque ahí sí hay que ceñirnos a la métrica, a la rima y al ritmo. Claro, con los elementos del verso clásico. Obviamente ahora en la actualidad ya se propugna lo que se llama el verso libre, ¿no? Que eso vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ahí que quede esa clara diferencia. Veamos acá, prosa y el verso, dice. El lenguaje literario puede presentarse en verso o en prosa. Chicos? En ocasiones se considera al verso como sinónimo de expresión literaria debido a su mayor grado de artificio. O sea, es más trabajoso, es más artificioso. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. Acá vemos el verso, ¿no? El verso. Como definición vamos a indicar es una serie de palabras estructuradas con ritmo. ¿Quieren, profe, qué es ritmo? Ritmo dice y musicalidad. El ritmo lo vamos a encontrar en los acentos de las palabras en cada verso, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. O sea, cada verso, en cada renglón, que es un verso del poema, tiene acento. Ustedes saben, agudas, graves, estrújulas, ¿no? Por ejemplo, acá cuando dice amor por mi madre, el amor que yo tengo, fíjense acá nada más, porque es un poema, a ver, es un poema pero que está en verso libre, Dios mío. Acá, cuando digo tengo, el acento va en ten, ¿no? Madre, el acento va en ma. Vida, el acento va en vi. Fíjense, los tres versos son palabras, en este caso, graves. Entonces ahí vemos el ritmo, el acento, ¿no? ¿Qué más? Se escribe, dice, a través de la sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo el renglón. Ya saben ustedes cómo escribir un poema, ¿no? No ocupa de todo el renglón, sino una parte de la hoja nada más, ¿no? ¿Qué más dice? Que ¿para qué es empleado? Generalmente para expresar sentimientos, en este caso lírica, que corresponde al genio lírico. Esto vamos a ver en la próxima clase. A través de poemas propiamente dichos o de canciones. Las canciones, todas las canciones que ustedes los cantan por ahí, no lo sé si el reggaetón tendrá esto, pero las canciones de antaño, por lo común, corresponden pues están inscritos en verso y obviamente tiene métrica, tiene rima, tiene ritmo, ¿no? Eso como referencia, chicos. Entonces ya tenemos en cuenta lo que es el verso. El verso es lo que llamamos poema. Ahora, cada rengloncito se llama verso. Por ejemplo, este poema que dice Amor por mi madre, tiene, a ver, ¿cuántos versos? Vamos a contar. A ver. 3 versos. Tres versos. 3 versos. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Cuántos versos tendrá el poema Amor por mi madre? 4 versos. Ya, a ver, esto no se olviden, queridos muchachos. Tu profe te puede decir, a ver, señorita, señorito, léeme el último verso. El verso es cada renglón del poema. Por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este poema tiene 11 versos. Reitero, verso es un rengloncito del poema. Ya, por favor, eso no se olviden, queridos alumnos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplito, ¿no? Oda a la naturaleza. Acá vemos poema, ¿no? Ojo, este poema, si nos damos cuenta, tiene 2 estrofas. Bueno, 3 estrofas. Acá hay una estrofa. Esta sería otra estrofa. Y acá sería otra estrofa porque no hay espacio, ¿no? No hay espacio. Entonces, otra estrofa. Acá es básicamente utiliza un verso libre. A ver, muchachos, chicas, esta marca que ven acá, ¿qué quiere decir? ¿Por qué creen que el que escribió este poema lo puso esta marquita? Llave, puntos suspensivos y lo cierra la llave. ¿Qué querrá decir? ¿O le puso porque se le antojó? Dime Isela Díaz Medina. ¿Tienes por qué crees que le puso eso, hija? No tengas temor, hija. Si te equivocas, te equivocas. Vamos, no te Porque preocupes. ahí culmina el texto. Y ya, gracias. Díaz Medina Isela, ¿no? Está bien tus datos, ¿no? Sí.
Muy bien. No tengan temor, chicos. Si se equivocan, se equivocan. Estamos para eso, pues. Si ustedes no se equivocaran, ¿para qué enseñaríamos, no? No tendría razón de ser, ¿no? Tú dices, pues, no, 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 Isela, ¿cómo va a ser eso? Además, estás mal. No, eso ya no. A ver, queridos alumnos, si ustedes encuentran esta marca en un libro, cuando vas leyendo un libro, esta marca es para indicar que el que hizo este texto, el que hizo este texto, hizo un corte del poema, lo ha cortado el poema. Y lo pone así para hacernos entender que el poema continúa, es más extenso. Entonces usa esa marca, ¿no? Este registro comunicativo, indicando, reitero, que el poema continúa. Y como quería ver chiquito el poema, lo hizo un corte ahí, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta. Muy bien, acá ejemplo de poema, ¿no? Entonces este poema tiene estrofas, tiene versos, reitero, cada verso es un rengloncito del poema. Eso no se olviden, por favor, quizás alguno de ustedes al terminar la secundaria va a ir a estudiar letras, le gustan las letras y ya, ahí tienen ya información previa, ¿no? Bien, vamos con lo que es prosa. Mientras que prosa, como definición, vamos a indicar que se escribe en forma continua, ojo, y de manera libre y creativa. Continuo, ahí no hay rima, no hay métrica, no hay nada, ¿no? En forma continua, de cabo a rabo, como se dice. Obviamente de manera libre, de manera creativa, ¿no? Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de recursos, ojo esto sí, de recursos o figuras literarias. Obviamente el verso también va a tener recursos, figuras literarias, que vamos a ver la siguiente clase, la tercera semana, vamos a ver eso. Como por ejemplo metáforas, símiles, entre otros, que embellecen el texto. Es decir, cuando un escritor narra una historia, tiene que usar necesariamente figuras literarias, recursos literarios. Usted en profe, ¿para qué lo tiene que usar? ¿Para qué? Para que tenga belleza el texto. Es decir, cuando el lector lea, disfrute, quede cautivado, quiere leerlo más. Obviamente ustedes dirán, pues, profe, el autor, los escritores tienen ese propósito, claro. Si, por ejemplo, si yo me convierto en escritor, no escribí pues un texto para que, bueno, el lector que se aburra con mi libro. Yo como lector voy a querer, como escritor voy a querer que mis lectores quedan fascinados con mi texto. Es el propósito. Y para eso, para que estén fascinados, tengo que usar en mi obra, en mi cuento, en mi novela, recursos literarios, ¿sí? Debo usar recursos literarios. Muy bien. ¿Cuándo se utiliza? Dice acá, es utilizado generalmente para narrar hechos, contar algo, cuentos, acá están los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, los mitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense acá el ejemplito, ¿no? Relatos. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, una voluntaria, un voluntario. Yo, profesor, el relato. A ver, Nelly, vamos, hija. El relato. Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo azul, los grandes árboles fueron verdes, se asomaban por doquier, las lluvias ya habían hecho de las suyas, el ambiente tenía un olor a tierra mojada. Muy bien, gracias, hija, gracias. Obviamente en ese relato que leí vuestra compañera, por ejemplo, vamos a encontrar un epíteto. ¿Y qué es epíteto, profe? Es una figura literaria. ¿Y cuál es ese epíteto, por ejemplo, acá? Cielo azul. Acá encontramos a epíteto. Reitero, este tema de epíteto, de figura literaria, vamos a hablar en otra clase, exclusivamente de esto. Te pueden decir, por ejemplo, tu profe te puede decir, a ver, señorita joven, en ese texto encuentra mi figura literaria. Entonces tú tienes que tener la capacidad de reconocer la figura literaria. Y para eso necesitamos una clase, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Y cómo es epíteto, profe? Dirán ustedes. Por ejemplo, cuando digo cielo azul, les pregunto, ¿cuál es sustantivo, el cielo o azul? ¿Qué dicen, chicas? Chicos, ¿cielo o azul es sustantivo? Ya, les doy una ayudadita, ¿ya? No se olviden, queridos alumnos, que todo lo que nosotros vemos es sustantivo. Todo lo que vemos, zapato,
¿Qué más? Carro, arena, agua, aire, árbol, gallo, etcétera, etcétera. Son sustantivos. Y cuando digo cielo azul, ¿cuál es sustantivo? ¿Cielo o azul? Cielo. Claro, muy bien, cielo, porque el cielo se puede ver. Salgo de mi patio y veo el cielo. Ahora yo les pregunto, este sustantivo cielo, ¿qué color es? Azul. Claro, el cielo es azul. ¿Habrá cielo negro, cielo blanco, cielo rojo? Pues quizás algunos dicen, profe, acá en Lima el cielo es gris. Claro, el cielo es gris en Lima, no porque es así, sino por la contaminación, ¿no? Lima es muchas fábricas, todo el humo se va al cielo y vemos todo oscuro. El cielo es gris. Pero el cielo, fíjense que es azul. Es como yo le dijera sangre. ¿Cuál es su epíteto de sangre? Rojo. Ah, rojo. Sangre roja. No es pues amarillo, blanco, negro. La sangre es roja. Entonces, ese epíteto, por ejemplo, ahí aprendimos una figura literaria, por favor, ya tienes conocimiento de manejo de una figura literaria. Te pueden preguntar hoy día, a ver, tú en la hora del almuerzo te dicen, a ver, hijita, hijito, ¿qué has aprendido en comunicación que has tenido? Te has levantado tempranito, no has ido ni a misa, pero has entrado a clase. Ah, entonces tú dirás, he aprendido de una figura literaria que se llama epíteto. ¿Y qué es epíteto? Una cualidad de un sustantivo. Cielo azul, sangre roja, nieve blanca, pasto verde. Ahí están los epítetos, ¿sí? Entonces, algo aprendemos, ¿no? Uno, ojo, alguien dice, ya sea esos temas, ya me han enseñado, ¿no? Pero siempre uno aprende. Es más, yo también aprendo de ustedes. Muy bien, a ver, vamos acá. Acá sí como dice, acá sí les agarro. Espero que estén con los pantalones bien apretados. Voy a corroborar si me han estado en clase. Salvo si alguien de ustedes se ha ido pues a misa, y de misa igual se conecta. Hoy es domingo, ¿no? Ya son época de carnavales. Acá en Huaraz, por ejemplo, hoy hay misa de cruces, seguramente en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comunidad donde radican ustedes, hay distintas actividades por los carnavales. Bueno, ahí pues, sobre todo lo voy a preguntar a aquellos chicos que háganse atentos a clase. Pero igual voy a chapar como ese de cabo a rabo, ¿ya? A ver. Vamos a marcar solamente verdadero o falso. Un poco vamos a corroborar de lo que hemos aprendido, a ver si quedó algo claro. Dice, el texto literario es denotativo. ¿Verdadero o falso? A ver, Gina. Voy a empezar con Gina, ¿ya? Voy a ir en orden a ver si están ahí presentes o están... Estoy en medianoche. Falso, profesor. Falso. Muy bien, gracias, hija. Vuestra compañera nos dice falso. El texto literario es denotativo. Falso. Muy bien, excelente. Correcto, Gina. Estás atento a la clase. Gina. No te tengo tus datos, Gina. Deme tu apellido, hija, por favor. Valdera Chapuñán. Ah, sí, te tengo. Disculpa, ya te había anotado primerito. Gracias, hija. Muy bien. Falso. Muy bien, gracias. A ver, Rosa Manuyama. Dice la pregunta, ¿el texto literario busca crear belleza y transmitir sentimientos? ¿Verdadero o falso? Los demás vamos pensando, ¿ah? No me participen. Quizás alguno de ustedes está trabajando. Si está trabajando, me escribe por el chat. Ya, pues otra vez estamos con... ¿Verdadero? Muy bien, Rosita, correcto. Es verdadero, ¿no? Verdadero. O si están trabajando full chamba, porque alguna vez uno trabaja, pues siempre me escriben, profe, estoy trabajando, disculpe, solamente le estoy escuchando por audio, pero no puedo participar. Les entiendo también, chicos. Vamos acá. El tercer pregunta. El texto, Rosita Mayu, ya está Rosita también. A ver. Raúl Alexander. El texto literario es connotativo. ¿Verdadero o falso? Reitero, el texto no literario es connotativo. Profesor, buenos días. Hola, hijo. A tu modo de ver, ¿será falso o verdadero? ¿Verdadero? Ya, muy bien, gracias, hijo. Correcto, gracias, Raúl. Castañeda, tu apellido, ¿no? Castro.
Ah, disculpa, hijo, solamente lo vi la mitad nomás. Castro, ¿tu otro apellido, Castro? Cachique, profesor. Gracias, hijo. Gracias, muy bien. A ver, vamos a ver ese punto, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? A ver, ahí sí participen libre, porque ya le pregunté a Raulito y Raúl Falso, me dice que es profesor. verdadero. Falso, profesores. Claro. Dice, el texto, quizás Raulito lo vio como texto literario, acá dice texto no literario. Es connotativo. Obviamente es falso. Recuerden que el texto no literario es denotativo. Connotar es que tú como lector interpretes, ¿no? Interpretes, infieras. Pero cuando es no literario es denotativo porque es literal, ¿no? Como les decía, 1 más 1 es 2. Es literal. No hay ahí que interpretar. Muy bien, gracias, Raulito. A ver, vamos con Nelita, ya participó. Voy a priorizar los que no han participado ya. María Elena Cornejo. ¿Estás ahí, María? Liz Valverde. Liliana Escobedo. Disculpa, Liliana Naomis. No sé si está bien su apellido, pero me estoy atreviendo a poner Escobedo. Liliana Naomi. ¿Me escuchas, Liliana? Sí, profesor, es falso. A ver, Liliana nos dice, un texto no literario no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio. Claro, acá dice texto no literario, es ficticio, eso es falso. Muy bien. Liliana, te tengo anotado, Liliana. Tu apellido, Lilianita, por favor. Es Escobedo Callampi, profesor, y el nombre es Liana, no Liliana. Ah, disculpa, hija, ya. La edad ya no me permite leerlo bien, me disculparás. Sí, ya te tengo anotado, Liliana. Liliana, sí, tienes razón. Te estoy cambiando el nombre, tu papá se va a escuchar y se va a molestar. Vamos con la que sigue, ¿ya? Leudes Hilario. ¿Me escuchas, Leudes? Sí, profesor. A ver, hijo. Una receta de comida es un texto literario, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya. A ver, en coro, ¿verdadero o falso, chicos, chicas? Falso. Falso, profesor. Falso. Claro. Muy bien. Gracias, Leudes. Es falso. ¿Por qué, profe? Porque cuando tú lees una receta de comida, como vimos ahí, sopa de calabaza con zanahoria, coges tu recetario y te dice, pues, pela la calabaza, pica la zanahoria, en cuadraditos, échalo ajos, aceite, lo adereza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa receta de comida es texto no literario. Recuerden que en texto literario es cuando te despierta emociones, vas a reír, vas a llorar, te vas a emocionar, ¿no? Por eso, cuando una persona lee una obra literaria, obviamente tiene despertado su sensibilidad. Es una persona que se conduele de los que sufren. Pero una persona que no lee, nada, es así como la pared fría, porque no tiene despierto sus sentimientos, su sensibilidad. Muy bien, vamos acá. El otro dice, los textos no literarios buscan informar, describir o instruir. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Isabela, María. Ayúdame, Isabela. A ver, acá Rosita Chaname me está levantando la mano. Rosita. Rosa. Vamos con el penúltimo, Rosita. Bueno, no parece que Rosita no activa su micro. Es falso, profesor. Y a Rosita, ¿no? No. A Nelly. Nelly. A Rosita no contestó. A ver, Rosita está. A ver, dice: textos no literarios buscan informar, describir o instruir. Es verdadero. Los textos no literarios buscan informar, claro que sí, buscan informar. Describir, instruir, claro que sí. Entonces, texto es literario. A ver, vamos acá con una compañerita que había levantado su mano. A ver,
A ver, vamos con Rosa Jazmín. A ver, alguien que no participa, me dice, profe, yo quiero participar. Quizás le estoy obviando y alguien quiere participar. Para el último. Es verdadero, profesor. Muy bien, Stephanie Coleto. ¿Es tu apellido, Coleto? Alonso. Alonso. Gracias, hija. Gracias. A ver, Leudes, tu apellido me das, por favor, Leudes, me estoy olvidando de ti. ¿Tu apellido cuál es? Uriarte Rodríguez. Gracias, hijo. Uriarte Rodríguez. Ojo, toda su participación es bienvenido, ¿ah? Ya les dije ya. Bien, la última dice, ¿el texto literario tiene una afinidad estética? Claro que sí. Estética es sinónimo de belleza, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, nos vamos a quedar esta parte. Hoy un poco hemos aprendido en este caso, lo que es un poco de teoría literaria, identificando en lo que es texto literario y texto no literario. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder identificar en cualquier circunstancia si lo que estamos leyendo es texto literario o no literario, ¿no? Ese es nuestro propósito. Muy bien, queridos alumnos, gracias por su paciencia, por su tiempo, haberme permitido estar estos 60 minutos frente a ustedes. Gracias, que tengan un bonito domingo y que les vaya súper esta semana que inicia el día de mañana. Buenos días, queridos muchachos, chicas, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta la otra semana, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta la otra semana. Hace mucho. Ya nos vemos. Muy bien, cuídense, nos vemos la próxima, gracias. Hasta luego, Gilda, nos vemos, cuídate. Profesor, Dime, Gilda, te escucho, hija. Una Dime, hijita. consulta, profesor, porque por gusto prendiendo mi clase, porque todo el día y noche estoy